Iniciamos. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que han acogido esta invitación de este conversatorio que lo voy a definir así sencillito. El testimonio único en los procesos de delitos sexuales y especialmente dirigido cuando tenemos como víctimas personas menores de edad. El invitado es el doctor don Andrés Pérez González, quien primero va a hacer una disertación del tema para darnos un contenido sobre la importancia que tiene, lo que tenemos que conocer al respecto de ello y después vamos a empezar a conversar un poquitito para ampliar de manera práctica y pasar de la teoría a la práctica en el proceso. A don Andrés Pérez González ya muchos de los acá presentes lo conocen y para los que no lo conocen, don Andrés Pérez González es licenciado en Derecho y Notario Público de la Universidad de Costa Rica, es especialista en Derecho Comercial. Tiene un doctorado en Derecho Comercial y Derecho Procesal de la Escuela Libre de Derecho. Es mediador, negociador y conciliador titulado por la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, máster en Sistemas de Justicia y Racionalidad. Además de eso, don Andrés ha venido trabajando con el Grupo Siles, con la Universidad de Girona. Acaba de terminar su trabajo de maestría en la Universidad de Girona, en donde el tema precisamente que nos trae a colación es el tema que es el trabajo que le permitió terminar el proceso de la maestría en la Universidad de Girona. Andrés, ¿cuál es el título específico? Bueno, buenas noches. En realidad, este es el de la maestría en Girona fue sobre el anticipo jurisdiccional de prueba. Esta maestría es una maestría en la Universidad de Barcelona y es precisamente es el título que ya les voy a presentar en la Sí, exposición. además de esto, Andrés, ha participado como ponente nacional e internacional en diferentes instituciones. Es abogado litigante, uno de los abogados litigantes que yo respeto aquí en Costa Rica y de los que consideramos de los mejores penalistas del país. Ha estado pues trabajando en diversos procesos, no solamente atendiendo diversos casos de carácter mediático, sino pues casos también en donde trabaja defendiendo a los imputados y también se ha especializado en la atención de víctimas de la parte creyente y de la parte actora civil. Don Andrés es asociado de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho desde que estamos en los inicios. Ayer cumplimos 7 años, don Andrés, el 28 de julio cumplimos 7 años de estar ya trabajando con esta asociación y esperamos que hoy día el tema sea de su agrado. Don Andrés, teniendo en estos momentos 64 personas conectadas, le dejo el auditorio a usted para que nos dé esta apertura, haciéndoles ver a quienes están presentes de que primero vamos a tener esta disertación de alrededor de 30 minutos. Vamos a hacer una mención de algunas preguntas que yo de manera directa o por lo menos algún enfoque que yo también pueda aportarles dentro de lo que don Andrés nos va a conversar y después vamos a abrir el espacio para preguntas. Pueden ir poniendo las preguntas en el chat de preguntas o en el chat de preguntas y respuestas. De esto me voy a hacer cargo yo para después irla viendo y vamos a tratar de dar la posibilidad de abrir el micrófono en algún momento a alguien que esté interesado en hacer una pregunta, nada más decirles de que sea una pregunta. No venimos a resolver casos que están pendientes, pero sí por lo menos resolver algunas consultas en relación con la temática. Don Andrés, buenas tardes, buenas noches y agradecerte que estés por acá, como siempre, a disposición de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, procurando la buena praxis legal que nos asiste y que tenemos como fin. Muchas gracias, don Andrés, y buenas tardes. No, muchísimas gracias por la generosidad de la presentación que don Rafael me hace. En realidad, uno se siente muy complacido cuando está entre amigos y en primer lugar, pues le agradezco a don Rafael la gentil invitación, que siempre tiene la deferencia de considerarme para este tipo de eventos, al que con todo gusto siempre asisto con toda, con prontitud y con toda la diligencia y la responsabilidad que este tipo de cosas también tienen. Em, yo sí me siento muy complacido de estar en esto que siento que es parte de mi casa, porque en efecto, don Rafael decía algo
cuando hablaba de un poco de mis estudios, que una de las grandes satisfacciones que yo tengo es haber sido certificado mediador, conciliador y negociador en un curso de esta misma organización, con una excelente profesora como es la doctora Rosa María Abdenur. Y por supuesto, esto ya pasó hace algún tiempo. Sin embargo, tengo grandes recuerdos de aquel momento, de los esfuerzos que la asociación hizo por formarnos a algunos de nosotros. Y me parece que también es muy loable y quiero dejar público aquí mi felicitación por los grandes esfuerzos que está haciendo la asociación, presentándonos con continuidad ponentes de primera línea y no solo en una materia, sino en todas las materias, de manera que tenemos las posibilidades de escoger en qué área nos vamos a especializar. Eh, Bien dice don Rafael, el ejercicio de la profesión acarrea la necesidad del estudio permanente. Eso que dice vacuna contra la mala praxis legal es sencillamente sacar momentos de nuestros tiempo de ocio para dedicarle un poco a este tipo de ejercicios que compartimos e intercambiamos ideas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar de compartir aquí una presentación que hice. Este, a ver. eh, Bien, no sé si se ve bien la presentación. Sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Pues en realidad este tema obedece a que eh, estuve trabajándolo hace unos meses con ocasión de la presentación de el trabajo final del máster en la Universidad de Barcelona, máster en formación permanente en Derecho Procesal Penal, que dirige el profesor Jordi Nieva. Y pues produjo un texto, un articulito ahí que hemos querido compartir algunas de las ideas principales con ustedes. Ya el tema de por sí es un tema complejo porque estamos hablando de testigos únicos, estamos hablando de abuso sexual y además le ponemos un componente que de por sí ya nos coloca en una situación infantocéntrica, que es precisamente personas menores de edad víctimas de presuntos abusos sexuales. Eh, la sola sugerencia de la presencia infantil hace que tengamos que redoblar los esfuerzos que de por sí en cualquier tipo de proceso significaría la existencia de un testigo único. De manera que entonces no pretendemos agotar de ninguna forma el tema, es un tema que está abierto a la discusión y que en realidad lo que quiero hacer es, en primer lugar, un acercamiento descriptivo, mostrar algunas de las posibles falencias que podríamos encontrar nosotros históricamente y que vienen siendo señaladas por autores nacionales, como don Edith Callens ha sido señalado por don Federico Campos en una obra colectiva que tiene con don Jeffrey Mora. También en don Álvaro Roa me parece que también tiene un articulito que ha compartido por ahí, que hemos citado en algún momento, que todos podríamos tener algún grado de coincidencia de que todo esto es un tema absolutamente complejo, que el tratamiento que se ha venido dando es absolutamente subjetivo y que necesitamos hacer un cambio. Pero bueno, ya esa introducción creo que es suficiente. ¿Cuál es la visión que tenemos hoy? ¿Cuál es la realidad jurídica actual? Bueno, podemos decir en general, respecto de cualquier tipo de procesos, que eh, si hay alguna prueba que puede ser cuestionada dentro del proceso penal, esa es la prueba testimonial. Es la prueba, siguiendo las enseñanzas de Jordi Ferrer Beltrán, que menor fiabilidad tiene dentro de los distintos medios de prueba. Y esto es así porque este órgano de prueba está sujeto a una gran cantidad de variantes, unos variantes de carácter subjetivo, me refiero a las vivencias que tiene el testigo, otras de apreciación, otras que tienen que ver con las circunstancias que en el momento histórico en que el hecho se produce pueden afectar la visión del testigo. A ver, un testigo que, por ejemplo, está siendo
objeto de una amenaza con un arma de fuego, concentrará todo su esfuerzo visual en proteger su vida, su integridad física y probablemente parte del entorno va a perder importancia. De ahí que entonces la fiabilidad de este testimonio requiere ya de por sí, la fiabilidad de este medio de prueba testimonial requiere de por sí un esfuerzo adicional. Ahora bien, si a este primer problema le sumamos otro segundo problema, que es tenemos un testigo único, como suele ocurrir en todos los delitos sexuales, donde la frase rutinaria es los delitos sexuales se cometen en la intimidad, a las sombras de la clandestinidad, procurando que no ser observados, y eso es absolutamente lógico, esas son las máximas de la experiencia que indican que nadie ejecuta actos sexuales a vista y paciencia de los demás, salvo casos muy excepcionales y en condiciones muy particulares. Pero lo usual es precisamente la intimidad, eh, esas sombras de la clandestinidad de las cuales se habla, y el testigo único va a ser una persona menor de edad. Y cuando hablamos de menor de edad, ya entonces nos colocamos en una eh, etapa del desarrollo del ser humano donde no solo se tiene una condición de vulnerabilidad, sino que además tenemos que tener muy clara cuál es la etapa del desarrollo que tiene esta persona menor de edad. Pero además, no estamos hablando de cualquier hecho delictivo. Estamos hablando de un hecho delictivo que apareja conductas de índole sexual, que por lo demás en nuestra cultura eh, la transmisión del conocimiento acerca de la sexualidad por razones religiosas, por razones históricas, por razones culturales, normalmente queda relegada a un segundo plano. Los padres de familia tienden a evitar la enseñanza directa y específica sobre el tema de la sexualidad a tempranas edades. Y se considera que esto es un tema que de enseñarse podría en muchos casos afectar el adecuado desarrollo de una persona en estos estadios de la vida. Entonces, si tenemos estos problemas ya de fácil comprensión, lo que vamos a requerir es un ejercicio racional más riguroso. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué un ejercicio racional más riguroso? En primer lugar, porque las personas menores de edad, según lo que señala la doctrina especializada, y me refiero a la psicología del testimonio, empezando con autores como Juliana Mazzoni, eh, Antonio Manzanero, Teresa Scott, para citar a solo los que en este momento recuerdo, todos nos enseñan que las personas menores de edad y precisamente los que tienen menor edad son más susceptibles a las sugerencias por parte de los adultos. Es más fácil decirle que una persona menor de edad le diga sí a una persona adulta y además vinculada por un parentesco que decirle no. Es decir, a papá es más fácil decirle sí que decirle no. A mamá es más fácil decirle sí que decirle que no. Entonces, las sugerencias que vengan de parte del padre influyen de una manera determinante en lo que diga la persona menor de edad. Pero además, hay falsas memorias o falsos recuerdos que también se asumen como verdaderos en la realidad infantil. Ok, el contacto que un niño dice haber tenido con algún ser inexistente. Vamos a ver, llegaron los enanos como una figura, o llegaron las hadas, o me visitaron las hadas. Eso, evidentemente, estamos hablando de un falso recuerdo que obedece a una narrativa que tuvo la persona menor de edad y que la persona menor de edad asume como un tema verdadero. Entonces, aquí es necesario poner especial atención. Cuando estamos realmente frente a un recuerdo verdadero o cuando el recuerdo obedece precisamente al entorno en que el niño o la niña se desarrolla y que lo va a captar como una realidad para su vivencia que no se corresponde con la realidad. El otro gran desafío es que
hay una marginación de los conocimientos científicos. Y es que, a ver, en esto quiero ser extremadamente cuidadoso. Eh, la jurisprudencia nacional nos ha dicho que la capacidad de la valoración del testimonio radica en los jueces de la República. Y eso evidentemente no va a ser objeto de contradicción de ninguna forma. Pero el juez de la República puede contar con mayores y mejores insumos para acercarse de una manera más fiable a la verdad. Es decir, los elementos epistémicos con que el juez cuente le va a dar una aproximación, porque eso es lo que hacemos siempre, una aproximación a la verdad más acentuada. Si tenemos menos elementos de prueba, tenemos menores posibilidades. Entonces, eh, los conocimientos científicos que hoy hemos tenido son muy limitados. Vamos a ponerlo así, un dictamen psicológico forense con ciertas limitaciones que ha sido incluso avalada por la jurisprudencia nacional. Tema que podríamos eventualmente en el conversatorio hablar. Y después, lo que también hemos observado es que existe un predominio de un modelo subjetivo de valoración, donde cuenta mucho las impresiones personales que tienen las personas juzgadoras. Su propia convicción, lejos de el concepto de valoración racional, que tiene que ver más con el concepto de fiabilidad y que se aleja del concepto de convicción. El concepto de convicción está absolutamente subjetivizado. Es una forma de interiorizar cierta verdad, pero no se asienta racionalmente. El concepto de fiabilidad sí tiene un alto componente racional. Y entonces, ahora, hecho esta, digamos, disertación inicial, ya todos conocemos cómo se valora la prueba en el proceso penal costarricense, que por lo general es una norma que tiene una alta correspondencia con normas similares en el entorno latinoamericano, desde México, que hoy hay, que había alguien del estado de Guerrero, hasta Bolivia, que también tienen las mismas expresiones. El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación de las reglas de la sana crítica. Y entonces, ya la norma, eh, con una referencia a la sana crítica, que es un concepto que nos viene dado desde la doctrina argentina, en procesalistas como Vélez Mariconde, Claría Olmedo, para citar solo dos, impone al tribunal uno, la obligación de justificar, es decir, fundamentar su decisión, de manera que entonces no quede en la ideación o en el entorno de la deliberación lo que determina la decisión, sino que tiene que quedar explicitada, debidamente justificada, para que las partes tengan conocimiento de lo que se está decidiendo y por qué se está decidiendo. Pero además tiene que haber una apreciación conjunta de todos los medios de prueba. Es decir, no es que vamos a valorar únicamente el testimonio único. Si hay otros testimonios, si hay otras declaraciones que no necesariamente tienen que ver con el hecho, pero sí pueden ver con algunos aspectos circundantes, tendrán que ser valorados. Y además, tienen que emplearse, y aquí quiero poner el énfasis, criterios objetivos y además racionales. Y yo creo que si algo tiene importancia en un cambio de paradigma del cual vamos a hablar ahora, es precisamente sobre este aspecto particular, que los criterios de valoración dejen de ser subjetivos y que queden en un aspecto estrictamente intuitivo de las personas juzgadoras para someterlo a criterios racionales y objetivos intersubjetivamente controlables. Eh, el voto paradigmático de nuestra sala constitucional del año 92, y conste, el código nuestro, el Código Procesal Penal, fue emitido en el año 96 y entró a regir el 1 de enero del año 1998. Este voto es un voto que existió desde el año 92. Es el famoso voto del que nosotros usualmente conocemos como el voto del debido proceso, 1739, redactado por eh, el doctor Rodolfo Pisa Escalante, que Dios goce, un magistrado de una enorme estatura intelectual y moral, del cual nosotros tuvimos el privilegio de conocer. ¿Cuáles son entonces, de acuerdo con el voto, los principios fundamentales?
En primer lugar, el voto de manera absolutamente tangencial descarta la íntima convicción como un mecanismo para tomar una decisión judicial. Es decir, el juez no puede quedar en su simple impresión personal, tiene que recurrir a criterios objetivos que además no solo deben ser valorados, sino que además deben quedar plasmados en el pronunciamiento correspondiente. Y esto tiene que ver con algo que para un sistema democrático de derecho, en un Estado de derecho, es fundamental, que es el control intersubjetivo que las partes hacemos de la labor de los tribunales. Los jueces son depositarios de la autoridad y están sometidos no solo al control ciudadano, sino que además están sometidos a el control que las partes realizamos a través del ejercicio de los recursos que la propia ley concede. Consecuentemente, la valoración que hacen en sus decisiones de los distintos medios de prueba debe permitir el control por las partes, pero además por la ciudadanía en general, como un principio que tiene que ver con la publicidad, que es fuente de la legitimidad en nuestro sistema jurídico. Eh, y bueno, ¿qué es la motivación? La motivación en suma es un ejercicio de brindar argumentos, pero no cualquier argumento. Tiene que ser un argumento sólido y un argumento válido. Y para que el argumento sea sólido, siguiendo las palabras del argentino Bonorino, tiene que sustentarse en la lógica. Es decir, debe tener una corrección eh, lógica formal. Pero si la corrección lógica nos conduce a la decisión, todas las premisas deben ser además verdaderas, porque de lo contrario, por más corrección lógica, si la premisa es falsa, evidentemente la conclusión va a ser falsa. Entonces, que el argumento sea sólido y válido tiene que ver con esos dos conceptos, corrección desde el punto de vista formal, pero además que las premisas sean verdaderas. Ok, y este es el tema de las reglas de la sana crítica. ¿Cuáles son los componentes de la sana crítica? De acuerdo con los componentes que tradicionalmente se han venido señalando y que normalmente nos han enseñado en las aulas universitarias. Bueno, en primer lugar, la lógica formal. Muy bien, sobre este tema no hay mucho que decir. Basta con decir que hay que hacer estudios sobre lógica formal para poder construir adecuadamente una decisión judicial. Y si quiere combatirse, pues además es más fácil combatir los argumentos buscando los quebrantos que existan en cuanto a la lógica formal. En cuanto a las máximas de la experiencia, es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante. Tenemos que ver cuáles son las máximas de la experiencia y en qué se sustentan. Y después tenemos que hablar en un tercer término de la psicología. Y en general se ha hablado de la psicología y nosotros vamos a insistir hoy en la necesidad de la psicología del testimonio, que no es lo mismo que hablar de la psicología forense. Y son dos disciplinas dentro de una misma dentro de una misma ciencia, pero que tienen perfiles distintos. Eh, a partir de las reglas de la sana crítica, nosotros hemos identificado en las distintas resoluciones que hay un énfasis en un concepto que es el de credibilidad. Y este concepto puede llevar precisamente a una valoración subjetiva. La jurisprudencia de la Sala Tercera, que es nuestro órgano de casación para quienes son de otros lares, ha señalado lo siguiente. Lo que ante todo debe buscarse en el testimonio no son sus motivos, perdón, lo que ante todo debe buscarse en el testimonio son sus motivos, las fuentes de donde el testigo dice que recibió la información. Y esto entonces, ya la resolución nos confronta con un tema importante. Lo que tiene que valorarse no es a la persona testigo, no es a la persona testigo. La persona testigo no es lo que va a ser valorado por el tribunal. Lo que el tribunal debe valorar en su momento es el testimonio.
Y ahí hay una diferencia sustancial. Muchas veces lo que los tribunales hacen es valorar el testigo, el comportamiento del testigo, cómo el testigo se comportó en la sala de juicios. Y evidentemente eso no es correcto en una valoración racional porque nadie más podría hacer una valoración en la misma forma en que lo hace el tribunal. Evidentemente ese no es el ejercicio que debe ocurrir. Eh, a raíz de esta discusión del testimonio único, la Sala Constitucional tuvo ocasión de conocer de una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia que ha validado, es decir, que ha permitido sentencias condenatorias con base en un testimonio único. Y la Sala Constitucional se pronunció en un voto que luego con muchísimo gusto les puedo compartir. Es más, podríamos eventualmente luego compartir el documento que dio lugar a esta charla. Eh, la sala se pronunció en el sentido de que es absolutamente válido el testimonio único. Válido como elemento probatorio. Es decir, no es que le está diciendo todo el testimonio único es válido per se, sino que entonces hay que hacer otro ejercicio. Y el ejercicio es valorar la calidad y la idoneidad de la información. Aquí no tiene entonces importancia la cantidad de información que se brinde, sino la calidad y la idoneidad en relación con el objeto de prueba. Eso entonces exige que la fiabilidad, es decir, si nosotros tenemos una calidad de la información adecuada y si es idónea para el objeto de prueba, lo que es objeto del debate, entonces vamos a tener una fiabilidad de este testimonio. Vean que lo que estoy hablando ahora sí son de criterios objetivos. Entonces, examinemos el modelo actual. Por ejemplo, esa frase que está ahí, que está extraída de una sentencia real y que fue impugnada, por supuesto, dice, su deposición ha sido clara, precisa, congruente, fluida y le merece plena credibilidad al tribunal. Examinemos ahora al revés. Una deposición sobre una falsedad igualmente puede ser clara, precisa, puede ser congruente, puede ser fluida. Es decir, que si estamos predicando la claridad, la precisión, la congruencia y la fluidez como una condición de fiabilidad, en realidad no estamos predicando nada, porque también podría predicarse de la falsedad. Entonces aquí lo que tenemos en realidad es un modelo subjetivista que está imposibilitando el control racional. Porque en primer lugar, ¿cómo sabemos que es clara? ¿Qué es lo que el tribunal entiende por precisa? ¿Por qué predica que es congruente? ¿Y qué tiene que ver la fluidez con la fiabilidad? Absolutamente nada. Entonces, esto que parece con muchísima frecuencia en las sentencias, como un leitmotiv en muchas de ellas, en realidad no está diciendo nada. Es un asunto de carácter intuitivo, no cognitivista, que evidentemente se aleja del sistema que está impuesto por nuestro legislador y por la propia Sala Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Hacia dónde debemos ir? Bueno, la propuesta que tenemos es que tenemos que marchar hacia adelante. Buscar en la psicología del testimonio una herramienta útil que está permitida por el legislador ya desde el año 1998. No hay que hacer ninguna modificación, ahí está. Cuando se hace referencia a las reglas de la sana crítica, pues evidentemente se está hablando de la psicología y parte de la psicología es la psicología del testimonio. Que buscamos la aplicación de la investigación psicológica al ámbito del testimonio. Es que en realidad lo que nosotros hemos enfocado es la investigación psicológica al ámbito de la persona. Y ya nosotros establecimos hace unos breves momentos que lo importante no es la persona testigo, sino la declaración que esta persona nos brinde.
Entonces, ¿cuáles son las áreas de estudio que nosotros nos va a interesar? Primero, los procesos perceptivos y atencionales que tenga esta persona, es decir, qué capacidad de percepción tiene de la realidad en la etapa etaria en que se encuentra. No es lo mismo la realidad que puede percibir una persona de 5 años que va a declarar sobre un abuso sexual de una persona menor de edad de 17 años que tiene otra percepción distinta. La capacidad atencional de una persona de 5 años evidentemente no se corresponde con la capacidad perceptiva que tiene una niña de 13 años de edad. Pero además hay un tema que es importante que las personas juzgadoras tengan a su disposición en el momento de la toma de la decisión, que es cómo funciona la memoria. Y sobre este tema podríamos conversar un poco más adelante sobre el funcionamiento de la memoria. Y el otro elemento que necesariamente tiene que valorarse es el de la sugestionabilidad infantil. Cómo las personas menores de edad pueden ser sufrir su gestión a través de distintos medios. Cuando, por ejemplo, la maestra recibe una información de parte de la menor y lo va transmitiendo y lo van repitiendo sin ningún criterio técnico. Evidentemente, esto puede distorsionar la percepción de la realidad que tiene esta persona menor de edad. Y a eso venía precisamente el tema del funcionamiento de la memoria. Primero, eh, la memoria no funciona como una cámara de grabación, ni siquiera como como una cámara fotográfica, porque la memoria, en primer lugar, interpreta la realidad, interpreta. La memoria de cualquier ser humano interpreta y además la memoria reconstruye. Eh, a ver, hay un primer momento que es la percepción. Luego hay un segundo momento que es el almacenamiento y hay un tercer momento que es el momento de la reproducción. Y en cada uno de esos tres momentos pueden existir distorsiones. Cada uno de nosotros puede plantearse de cómo percibió el hecho, cómo lo almacenó y cómo lo reprodujo. Y se va a dar cuenta que en muchos eventos nuestra percepción y nuestra reproducción en realidad no guardan correspondencia. Es decir, existe una disociación entre ambos momentos. Entonces tenemos que tener claridad en cuanto a los errores básicos que puede tener la memoria. Y conste, estamos hablando de estos aspectos que tienen que tomar en cuenta las personas juzgadoras en el momento en que van a tomar la decisión. ¿Cuáles son las condiciones de codificación? Es decir, en cuáles fueron las condiciones en que precisamente se percibió el hecho, que permitió luego la codificación y el almacenamiento. Después, ¿cuáles son las condiciones de retención, almacenamiento? ¿Verdad? La memoria no es un disco duro donde le vamos aumentando la nube. Cada vez le pagamos un poquito más y se nos aumenta la memoria. Eso no funciona así. Evidentemente la memoria va a seleccionando información y va descartando información. Y luego tenemos que ver cuáles son las condiciones de recuperación. ¿Cuáles son las condiciones de recuperación que tienen que ver mucho con el interrogatorio que se viene formulando? Nosotros los abogados en muchas ocasiones sugerimos y a través de esa sugestión ya estamos implantando una memoria. Evidentemente, las condiciones de recuperación en este tipo de actuaciones donde hay sugestión no son las mejores y lesionan la integridad y la fiabilidad del testimonio. Ahora, si ya lo dijimos respecto de eh, el testigo en general, ahora hablemos del testigo menor de edad y hablemos del testigo menor de edad en delitos sexuales. Bueno, ¿cuáles son los factores que tienen que ser considerados? En primer lugar, la maduración neurológica que tiene la persona menor de edad, porque esta maduración neurológica condiciona sus capacidades. A ver, ¿quién de nosotros va a poder decir que un testimonio de una persona de 2 años de edad, rendida 10 años después, es fiable y que está diciendo la verdad? Evidentemente, nosotros diríamos que la maduración neurológica de una persona de 2 años no le permiten sostener en su memoria ciertas capacidades de memorización.
Bueno, tenemos que aprender estas cosas. Hay que incrustar dentro de nuestro proceso el tema de la maduración neurológica como un tema que necesariamente tiene que ser discutido y objeto del debate. El desarrollo gradual de, uno, la atención. A ver, una persona de 5 años de la cual estamos hablando tiene la misma capacidad que una persona de 12 años de edad. Evidentemente no. La percepción que tiene una persona de 5 años de una realidad que está comenzando a vivir, que está aprendiendo a identificar por sus nombres, que está aprendiendo a reproducir, no es la misma percepción de una persona que tenga 14 años, porque ya una persona de 14 años ha superado en condiciones normales este proceso de maduración en la percepción. Y luego también podemos hablar de la memoria. La memoria, por supuesto, puede tener serios condicionantes en función del desarrollo gradual, que este es un tema que yo creo que no requiere mayor eh, desarrollo. Entre menor edad, mayor vulnerabilidad a sugerencias. Esto es un tema que la doctrina con toda claridad lo viene sosteniendo. Es más fácil decir para una persona de más corta edad sí que decir un no. Conforme viene el desarrollo y ya en la preadolescencia y con mayor razón en la adolescencia, el no comienza a convertirse en muchas ocasiones como un verdadero mecanismo de confrontación con los padres y con los mayores, precisamente porque es propio del desarrollo en esta etapa de la vida. Eh, y hay un último tema que es importante en esto de los menores, que no es solo de menores, sino el tema de errores sinceros versus mentiras deliberadas, que es un tema que es propio del testimonio general. A ver, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que el 31 de diciembre del año 2024 estábamos vistiendo un saco negro? Pero resulta que en realidad vamos a las fotos y no había ni siquiera saco. ¿Por qué? Porque la mentira, la percepción que en este momento tengo, probablemente está evocando un acontecimiento que ocurrió en otro momento, en otra fiesta o en otro año, pero no en ese año en específico. Ese es un error sincero. En cambio, la mentira deliberada es que sabiendo que yo no vestía el saco negro, lo afirmo con conciencia, con el fin de enturbiar la realidad, generar en el interlocutor una percepción diferenciada de lo que realmente yo pude percibir. Evidentemente, este tipo de situaciones son excepcionales, no es lo regular. Lo regular son los errores sinceros por el propio funcionamiento de la memoria. Ok, hemos tratado de que esto sea lo menos teórico, hasta aquí un poco lo teórico. Y ahora pasemos a identificar algunos casos a manera de ejemplo. Esta es una sentencia del Tribunal de Juicio de Pérez Celedón. Y entonces dice, la versión, a ver si puedo mover esto, porque la versión mereció toda credibilidad al tribunal al brindar un relato claro, espontáneo y coherente, muy parecido al que al inicio examinábamos. Y entonces, a partir de aquí, de este pronunciamiento, ya con esa sola frase que además se va volviendo tautológica a lo largo de la sentencia, el tribunal dice que eso es suficiente para dictar sentencia condenatoria. Otro ejemplo del este es del Segundo Circuito Judicial de San José. Esta versión, y vean aquí ya un poco más grave, creo yo, el error. Impresiona. Vean que la impresión es un aspecto absolutamente subjetivo. La impresión es una convicción que se tiene acerca de un hecho, de un acontecimiento, pero no un análisis objetivo. Entonces, el tribunal dijo en esa sentencia, esta versión impresiona creíble por ser sumamente rica en detalles. A ver, que la persona testigo venga, una persona menor de edad,
pueda decir, este era el caso específico, que había ladridos de un perro en el momento en que el hecho ocurrió, que lo escuchó con toda claridad, eso no significa que esté evocando un recuerdo verdadero. Es decir, la, la riqueza en cuanto a los detalles narrativos no tienen que ver absolutamente nada con la fiabilidad. Porque si lo ponemos en sentido opuesto, y siempre vale la pena hacer el ejercicio en sentido opuesto, impresiona falso porque no fue rico en detalles, no necesariamente. Hay justificaciones para esa conducta. El tiempo, por ejemplo, se utiliza mucho el recurso de ha transcurrido mucho tiempo desde que acontecieron los hechos y la memoria se va debilitando. Ok, ese es un argumento que escuchamos muy frecuentemente. Ahí entonces ya los detalles no cuentan, porque entonces el tiempo hizo que los detalles perecieran, se perdieran. O puede ser que una mentira deliberada, no un falso recuerdo, sea rico en detalles y aún así no se corresponda con la realidad. Si nosotros seguimos esta lógica, entonces eso que no es, eso que no es verdad sería fiable y consecuentemente daría para una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué es lo que en realidad tenemos en común en las dos resoluciones? Falta de justificación racional. Vean que nos quedamos en lo meramente intuitivo, en lo subjetivo. En realidad no hay una valoración efectiva, sino lo que hay es, eh, a ver, un discurso grandilocuente disfrazado de racionalidad. Y eso es lo que ocurre en muchas de nuestras sentencias hasta el momento. Afortunadamente, ese paradigma, a mi juicio, vamos a ver, algo pasó. Ya, esto lo vamos a pasar para dejarlo así. Eso, afortunadamente, ha cambiado y vamos hacia un cambio en el paradigma. Y aquí tenemos una sentencia creo yo, del año 2019 que dio un cambio para mí muy significativo. El Tribunal de Apelación de Sentencia, en ese voto 481 del año 2019, estableció una exigencia y me parece que es absolutamente correcta. Explicar por qué el testimonio era creíble y fiable a partir de las reglas de la psicología del testimonio. Vean que ya dimos un paso adelante. Sí, sí, creíble. Bueno, sí, creíble. Yo hubiera dicho simplemente fiable. Pero lo que sí le está exigiendo es, a partir de las reglas de la psicología del testimonio, utilicemos la ciencia. La ciencia es un instrumento que está al servicio de la justicia. Y si lo tenemos, no debemos, ni podemos renunciarlo. Y el voto en ese mismo año, 1533, del mismo tribunal que dice, la credibilidad de la víctima no depende de reacciones específicas, sino que se debe realizar un análisis adecuado conforme a las reglas de la psicología. Entonces, ok, vean que ya aquí estamos descartando lo intuitivo. Ya estamos diciendo en este pronunciamiento, afortunadamente, estamos diciendo lo subjetivo no debe contar. Lo que debe contar es un análisis conforme a las reglas de la psicología. Y yo hubiese querido que se dijera de la psicología del testimonio, porque insuficiente resultaría la psicología forense. Y sí, hay una sentencia que yo quiero especialmente rescatar, que es una sentencia del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, que es la sentencia 671-2024. Me parece que de los pronunciamientos que he tenido oportunidad de estudiar, este es el que desarrolla con mayor rigor científico estos temas. Y me parece que es un ejemplo de una buena práctica. Y no lo digo yo, como lo vamos a ver más adelante, lo dice el propio Tribunal de Apelación de Sentencia cuando conoció del recurso de apelación que se formuló. En esta sentencia, con redacción y cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas, de doña Rosaura García,
se integraron los siguientes conocimientos. Uno, psicología del testimonio, doña Rosaura, perdón, el tribunal con redacción de doña Rosaura hace todo un desarrollo de cómo se deben de aplicar la psicología del testimonio en para el juzgamiento de todo este tipo de casos, testimonios únicos. Pero además explicó cómo se aplican la neurociencia y la neuropsicología. La persona menor de edad tenía síndrome de Asperger y entonces hizo en este caso en específico un análisis de las consecuencias que tiene el síndrome de Asperger en función del delito, delito sexual, persona menor de edad con estas condiciones, y a partir de ahí se emite la decisión. Tenemos entonces una fundamentación que ya no es intuitiva, una fundamentación que no es subjetiva, sino que es una fundamentación que está basada en criterios científicos, sólidos, eso que decíamos argumentos sólidos y válidos. Elementos de análisis científicos, hay un nivel de enfoque que el tribunal hace de la duración, de la familiaridad, la frecuencia, la edad, temas de este tipo que el tribunal aborda con gran precisión y yo creo que de manera absolutamente magistral. Bueno, como les decía, esta sentencia fue apelada y el Tribunal de Apelación en un voto de este mismo año, en el año 2025, el voto 260, señaló: lo importante de este marco teórico se refiere al marco teórico que utilizó el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, es que a partir del mismo fueron abordadas las características particulares del testimonio de la persona menor de edad. Pero no lo reproduje aquí, pero el tribunal dijo en esta sentencia y fue más allá. Ese mismo método puede ser utilizado en cualquier otro proceso de esta misma naturaleza o con respecto a cualquier otro testimonio. Eso es lo valioso del pronunciamiento. Es decir, que reconoce la necesidad de acudir a estos criterios. Entonces, lo que el Tribunal de Apelación de Sentencia está haciendo en este pronunciamiento de este año es una validación de un cambio del modelo, del paradigma que hemos utilizado hacia un modelo cognitivista. Vean que nosotros estábamos en un modelo donde la intuición era suficiente, un modelo no cognitivista, hacia un modelo racional basado en la ciencia, que sí es un modelo cognitivista. Eh, a ver, eh, bueno, hay más, pero permítame llegar a las conclusiones porque si no, no nos va a quedar tiempo suficiente y don Rafa me había dado unos 30, 40 minutos y ya me abusé. Em, ¿Cuál es el estado actual del sistema entonces? Insuficiencia de criterios objetivos en valoración del testimonio único. ¿Cuáles en realidad los criterios que hemos utilizado tradicionalmente se muestran absolutamente insuficientes para la valoración de este testimonio único? Yo creo que tiene mucho que ver con un ejercicio algo así como, si lo dijo en la denuncia y lo vino a repetir en el juicio oral y dijo exactamente lo mismo o parecido a lo mismo, eso es fiable. Y eso evidentemente no es ciencia y eso no puede ser suficiente para una sentencia condenatoria. Tiene que haber mecanismos de corroboración. Y hay otros criterios que fueron los que me brinqué, que podríamos posteriormente conversar, pero que deben ser utilizados. La persistencia de modelos subjetivos en algunos tribunales. Y estoy subrayando en algunos. Cuidado, hay tribunales que ya están haciendo el mismo ejercicio que vimos en el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José. Pero también quiero destacar que hay muchos tribunales que siguen utilizando un modelo subjetivo, intuitivo, no cognitivista para la valoración del testimonio único. Tenemos avances importantes en jurisprudencia de apelación. No hay todavía un pronunciamiento tan categórico por parte de la sala. Pero yo creo que en el imperativo de un Estado de Derecho como el nuestro, ese paso tiene que darse de manera decidida. No podemos quedarnos en un modelo como el que no exige el rigor científico que se requiere en la motivación de una sentencia.
debe haber un control efectivo, porque a veces se ha soslayado este control por parte de los tribunales del modelo de apreciación que tiene el tribunal de este tipo de pruebas. Me parece que en este tema tiene que también haber un cambio de paradigma y tenemos que evolucionar tal y como lo está haciendo el Tribunal del Segundo Circuito Judicial. Y bueno, lo que en el fondo hemos abordado a lo largo de esta conversación, que es la necesidad de un tratamiento científico de testimonio desde el inicio del proceso. Y permítame nada más abusar de su gentileza. Otro tema ese sí fue el de Girona, don Rafael. Otro tema que trabajé recientemente es el de el anticipo jurisdiccional de prueba en los delitos sexuales. Me parece que ese es un instrumento muy interesante desde el punto de vista epistemológico, porque desde el inicio del debate, desde el inicio del proceso, garantiza la integridad de la declaración. ¿Ok? La reforma lo que hace es introducir dos temas, que en todos los delitos sexuales tiene que haber anticipo jurisdiccional, no es potestativo, es obligatorio y tiene que quedar registrado. Entonces, si luego el proceso dura, como los que duran nuestros procesos, y llegamos a la etapa de debate y hay alguna insuficiencia, ya tenemos un elemento que fue anticipado. Eso hace, en función de la víctima, a ver, un cambio de paradigma absolutamente positivo. Entonces, tenemos que darle un tratamiento científico al testimonio. Este es el primer tratamiento que hay que darle, con un elemento que nos aporta desde el punto de vista epistémico para la toma de la decisión final. Y bueno, entonces, esto es más una esperanza, una muestra de esperanza con el sistema, que es que abandonemos definitivamente el subjetivismo judicial, que integremos verdaderamente los conocimientos científicos. Esto es parte de la necesidad de un cambio sistemático hacia un modelo efectivo de protección de los derechos fundamentales de víctimas y de imputados. Y por supuesto, fortaleciendo los derechos de las personas, vamos a fortalecer nuestro Estado de Derecho. Se trata, en suma, de un reto que es de carácter interdisciplinario. Hacemos que trabajen conjuntamente la ciencia y el derecho y requiere de un compromiso institucional, pero también requiere de un compromiso de preparación de parte de las personas abogadas. Es decir, nosotros como profesionales, nosotros y nosotras como profesionales en derecho, tenemos también que hacer un cambio. Y el cambio requiere no solo la voluntad por parte de quienes tienen los recursos institucionales, sino de quienes tenemos acceso a este tipo de medios. Muchísimas gracias por la atención que me han dado y especialmente a don Rafael por la tolerancia con el abuso del tiempo. No, no, en realidad no ha terminado. Esto apenas está No, no, empezando, no. no ha terminado. Era la introducción de parte suya y ahora venimos de esa teoría y sé que usted ha tenido un poco de práctica, pero también a la práctica. Y quiero hacer un aporte con un resumen pequeño de lo que don Andrés nos ha hablado para hacerles ver a quienes nos vemos inmersos en este tipo de procesos de las dificultades con las que nosotros contamos, porque si bien es cierto, Andrés, hemos tenido ya sentencias, especialmente del Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial, con la participación de doña Rosaura Chinchilla Calderón, de don Alberto García, de doña Ivette Carranza, de, de Katia Jiménez. Hemos tenido la oportunidad de ver esa importancia y tribunales penales que ya ciertamente están aplicando los criterios de la psicología del testimonio, pero que nos falta todavía, Andrés, el saber que si el juzgador está haciendo utilización de la psicología del testimonio, la posibilidad de que nosotros como defensores y el Ministerio Público también como ente acusador pueda tener ciertamente dictámenes periciales de especialistas en psicología del testimonio para poder valorar y aportar una prueba al proceso para acreditar o desacreditar el hecho que se está investigando y acusando, porque yo no hago nada con tener una juzgadora que me dice que va a aplicar la psicología del testimonio si tenemos nosotros como partes del proceso la limitación de poder también aplicar
este tipo de estudios. Y lo dijiste al inicio, los dictámenes psicológicos forenses son diferentes al dictamen que puede brindarnos un especialista en psicología del testimonio. Hemos tenido también la situación propia de que nuestra jurisprudencia, cuando hablamos del testimonio único, no solamente nos encontramos esa posibilidad de darle credibilidad por la forma y no por el contenido, sino que también tenemos resoluciones que dicen que el testimonio creíble de la víctima es suficiente para condenar y para derribar el principio de presunción de inocencia. Frase en la que quienes me han escuchado saben que he estado totalmente en desacuerdo por lo que establece nuestro artículo 39 constitucional cuando dice de que el estándar de prueba es de suficiencia probatoria, cuando lo que hemos aprendido a través de la Escuela de Girona con Jordi Ferrer, con Michel de Tarufo, hablamos de un estándar de prueba suficiente y todos han llegado a la conclusión de que un único testimonio podría ser insuficiente. Además de eso, don Andrés nos ha planteado, y voy a hacer un resumen básico de lo que don Andrés nos está diciendo para entrar en una conversación, porque hay ciertamente una serie de manifestaciones en el chat. Tenemos 95 personas que se han mantenido constantes. En resumen, don Andrés nos dice que el testimonio, o por lo menos el estudio de don Andrés, establece que el testimonio debe valorarse desde un enfoque científico, no conforme al sentido común. Ya tenemos que salirnos de la sana crítica racional porque la consideramos un poco subjetiva y diría yo un poco entre comillas, y irnos a la valoración racional de la prueba, que es lo que estamos tratando de introducir con las nuevas tendencias académicas y doctrinarias que hay. Hay que tener en cuenta el contexto del recuerdo. Cuando Andrés habla de que la memoria es maleable y nos habló de lo que Antonio Manzanero, Juliana Mazzoni, le agrego a Carmen Vázquez en el libro de la prueba pericial, le agrego a Elizabeth Loftus, nos dicen de que ciertamente hay que tener en cuenta el contexto del recuerdo, la falta de memoria y las distorsiones cognitivas que se pueden dar. O sea, hay que trabajar en ver que ese testimonio puede tener una serie de situaciones que influyen no solamente en el contenido del mismo, sino en la valoración que se dé de este testimonio. Lo que se valora no es solo lo que se cuenta. O sea, aquí Andrés nos está diciendo, no estamos valorando lo que nos están contando, sino cómo se utilizó la técnica para obtener esa información, cómo se entrevistó al testigo, cómo se entrevista a la persona que llega a generar una denuncia y especialmente a una persona menor de edad. Hay sugestibilidad en la forma en que a esta persona se le recibe el testimonio cuando se habla de que nosotros, ciertamente en este tipo de delitos, tenemos que recurrir a la Cámara de Gesell con un equipo interdisciplinario para evitar que se dé revictimización, a veces vemos a fiscales hacer un testimonio totalmente con preguntas de carácter sugestivo, induciendo a la persona que está dándonos la información a afirmar o reafirmar situaciones que se tienen que adecuar al tipo penal que se está investigando. Dice además que la credibilidad de un testigo se construye, además de la confianza, cuando la confianza coincide con la exactitud y cuando el narrador puede distinguir lo recordado de lo inferido, hablando sobre el trabajo que se tiene que hacer sobre la memoria. Y les dejo una frase o lo que Juliana Mazzoni, que es una de las grandes introductoras de la psicología del testimonio, nos establece. Juliana Mazzoni sostiene que lo esencial de un testimonio no es cómo se dice, o sea, no es cómo se escuchó esa narración, no es la forma, sino qué se recuerda, cómo se construyó ese contenido y qué factores pudieron haberle distorsionado. Juliana Mazzoni dice que de lo del testimonio, de la narración, tenemos que ver el contenido y no la forma. Por eso cuando Andrés habla de estas frases, que fue creíble, que fue persistente, que fue claro, Juliana Mazzoni nos dice que eso no nos interesa el contenido, cómo se obtuvo. El análisis del contenido debe hacerse con criterios científicos y conocimiento de cómo funciona la memoria humana
especialmente en contextos judiciales. Y de ahí viene todo esto que los conocedores de la psicología del testimonio nos han empezado a generar. Andrés, yo sé que aquí hay muchas personas que están interesadas en conocer de parte tuya, dentro de la experiencia que tenés, ¿qué es lo primero que usted valora en el momento en que asume un proceso cuando hay una manifestación de una persona menor de edad y cuando esa manifestación está plasmada en una pieza acusatoria? ¿Qué valorás? ¿Qué es lo primero que usted analiza? ¿Y qué es lo que nosotros como abogados tenemos que ir a verificar en esa manifestación y en esa acusación que luego el Ministerio Público plasma de esa manifestación? ¿Qué es el análisis que usted en primera instancia hace y con qué instrumentos de colaboración como abogado contás para poder traducir no solamente este conocimiento del derecho a esta otra ciencia en la que nosotros no somos especialistas? Sí, bueno, vamos a ver, hay un tema interesante que a mí me parece que la lectura, solo la simple lectura de la denuncia ya nos revela eh, si la forma en que fue realizado el abordaje. Porque en muchas ocasiones lo que nosotros encontramos es una construcción de una denuncia absolutamente, em, a ver, direccionada. ¿En qué sentido? Al fiscal le interesa que el denunciante ubique temporal, modal y espacialmente los hechos. Claro, preciso y circunstanciado. Eso es. Entonces, las preguntas están dirigidas y para hacer esas preguntas tiene que haber sugestión. Necesariamente tiene que haber sugestión. Y eso queda muy fácilmente retratado desde el momento mismo en que se plasma. Porque el fiscal no está tanto pensando en conservar la memoria o el recuerdo, sino en construir la acusación. Y aquí hay todo un tema, don Rafael, mire, nosotros nos hemos preocupado por preservar la escena del homicidio. Al estilo CSI, al mejor estilo de CSI, ya hasta nuestros oficiales y todos los que llegan a una escena de un homicidio con ropa blanca, totalmente hermética, etcétera, porque ya sabemos que eso es importante. Pero la memoria en los delitos sexuales es la escena del crimen. Es la escena del crimen, porque ahí está precisamente qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y no nos hemos ocupado de eso. Entonces, no hay fiscales, no hay fiscales especializados, no hay un psicólogo del testimonio que esté en ese momento. Es más, la ley dice hoy en el 293 que cualquier entrevista y cualquier declaración tiene que hacerse con anticipo. Y resulta que si se presenta una víctima y llega a los tribunales del segundo circuito, lo que debería de hacerse en aplicación estricta sería que ese fiscal o esa fiscala le solicite al juez inmediatamente el anticipo y convoquen a la defensa. No está identificado no está identificado el imputado, no se sabe, no ha sido no ha sido identificado, no ha sido indagado. Por supuesto que no, pero la ley lo que dice es, debe contar con contradicción, un defensor. Entonces aquí tenemos el primer elemento epistémico. Lo que hoy no contamos es con eso. Qué es lo que yo he estado haciendo últimamente? Bueno, es que si hay contradicción, es debido proceso y es una infracción al derecho de defensa. Y entonces hay un defecto de carácter absoluto en la toma de esta denuncia. Este es un gran tema. Pero ubiquémonos en el otro lado. Si yo estoy del lado de la víctima, a mí me interesa particularmente que este testimonio sea preservado. Y si me interesa que este testimonio sea preservado, tengo que tener clarísimo que este es el mecanismo que el legislador desde septiembre del año 2024 ideó. Ahora, si ya nosotros nos encontramos con la denuncia
el fiscal se le olvidó el artículo 293 del Código Procesal Penal y va para adelante. Entonces, auxiliémonos. Como una rutina lo van a enviar probablemente, porque en algunas jurisdicciones, voy a decir, en el primer circuito judicial de Alajuela, con la denuncia, mandan a traer al imputado, lo indagan y 3 días después está acusado. Y no le dieron tiempo de nada. No le dieron tiempo de nada. Entonces usted tiene que llevar con su prueba, si es el defensor. Pero bueno, lo normal no es eso. Lo normal es que lo manden a psicología. Pero a psicología, ¿qué? Hay un manual aquí que yo no sé de dónde salió, que viene diciendo qué es lo que tienen que pedir las fiscalías para cada caso en cada una de las pericias. Y si uno se sale de lo que dice el manual, le van a decir, está fuera de nuestras competencias. Es que el perito no es solo, no está ahí, el perito forense no está solo para lo que dice el manual. ¿Desde cuándo es que esa es la verdad? El código tiene, además, otro instrumento, que es la necesidad o la posibilidad de contar con un consultor técnico. Y permítame hacer una aclaración que le puede parecer verdad de perogrullo. El consultor técnico no es un perito. Es que lo he oído en 2 juicios recientemente, diciendo a la presidencia de un tribunal, es que el perito consultor, no, no, no. El perito es parte del equipo de la defensa, tiene las mismas obligaciones que los defensores con el cliente. Es parte de ese equipo. Entonces, se contrata un psicólogo, ojalá con formación en psicología del testimonio, lo que en nuestro país es muy difícil. Pero si no, al menos un psicólogo con formación forense para que ayude en la búsqueda de insumos. Y no solo eso, la preparación es, ¿qué debo preguntar? Porque normalmente existe un sesgo de anclaje en la investigación. Y el sesgo de anclaje es para que determine cuáles son las secuelas que tuvo la ofendida de raíz o el ofendido a raíz de los hechos sucedidos. Sesgo de anclaje, por favor. Primero ya le dio la categoría de ofendido. Después dijo que los hechos sucedieron. Evidentemente ya las conclusiones que de ahí se deriven son, pues, evidentemente sesgadas. Pero no solo eso, que le dan cierto tipo de información innecesariamente al perito, porque le dicen documentos a los que tiene acceso y cuando uno examina, el primer documento al que tiene acceso es la denuncia. Entonces, lo que viene siendo es una cadena sobre el mismo órgano de prueba. Y usted tiene razón. El testimonio único por sí mismo, como dice Michele Tarufo, como dice Jordi y como dice la doctrina, a partir de ahí, requiere corroboración. O sea, no podemos, la doctrina sostiene irremediablemente que no se puede confiar en el testimonio único, insuficiente, porque eso no va a superar el estándar de más allá de una duda razonable, de la duda razonable. Ese es el estándar de prueba que nuestro legislador, como bien usted lo apunta, estableció en el artículo 39. Un testimonio único sin corroboración es insuficiente, es un medio de prueba. Y yo recuerdo que desde Caferata Nores, ya hace bastantes años, se decía que para llegar a algo que en aquel momento se utilizaba, ya está bastante superado, para llegar a la certeza, hoy sabemos que la certeza no existe, se requería que que el medio de prueba estuviera ratificado por otro, siempre. Ok, entonces, ¿por qué excepcionamos este testimonio único? No hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque hemos creído intuitivamente que basta con esto, pero esto es insuficiente. Lo que yo hago en realidad es examinar la denuncia, buscar el acompañamiento, primero determinar si hay un sesgo. Es que siempre va a haber un sesgo. Basta ver los manuales esos que tienen aquí pues ya ahí lo que se va a preguntar está sesgado. Y después, si existe la posibilidad, buscar un consultor. Ahora, si soy abogado de la víctima, tengo que preservar el recuerdo. Andrés,
este ejercicio que usted hace, pues nosotros también lo hemos hecho en los procesos en los que trabajamos. Este, yo hago una revisión de efectivamente ese testimonio que se obtiene de la víctima y a través de ese testimonio, cuando tenemos que ir a juicio, y usted mismo dice, bueno, el perito o el consultor nos va a decir qué le preguntamos a la víctima. Y parte de esa información que nosotros tenemos que preguntarle a la víctima es, bueno, cómo se obtuvo, cuándo fue entrevistada, cómo se obtuvo esa entrevista, a quién le contó, porque la revelación del acto es importantísimo también, es una situación de cómo se reveló la situación cuando una persona menor de edad es ofendida, o sea, a quién le contó primero, cómo se obtuvo esa información, qué fue lo que ciertamente detonó el hecho para establecer eso, porque a veces sale una manifestación espontánea, pero a veces sale una situación que se genera tiempo después de que el hecho se da. Y al revés es claro en indicar ese conocimiento que nosotros tengamos de esa denuncia, ese estudio que se hace para saber cómo se obtuvo esa manifestación, si fueron preguntas de carácter sugestivo, si yo he encontrado denuncias en donde está la pregunta que se le hizo a la persona y la respuesta, y a veces esa pregunta por sí mismo establece esa sugestibilidad que nos va a dar el sesgo que podría generarse dentro del proceso. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a prepararnos con esa denuncia de qué es lo que yo voy a ir a preguntarle. Y si tenemos una entrevista que se hace a través de un dictamen psicológico a donde se remitió a la víctima y esta víctima le hizo alguna manifestación a ese psicólogo, pues también vamos a ir a ver qué fue, cómo se obtuvo esa información por parte del psicólogo y qué fue lo que aplicó él. Voy a tratar, Andrés, de ir viendo algunas preguntas para quedarnos también aquí con el público. Sancho nos habla de que en la jurisprudencia estadounidense múltiples procesos penales han sido revisados o anulados debido a la utilización de entrevistas sugestivas. Ciertamente sí, hemos tenido claridad de que el proyecto Inocencia, inclusive, que es uno de los grandes proyectos en donde quien lo lideró, Justin Brooks, ha tenido enorme cantidad de sentencias que han logrado este, ser revisadas y se ha determinado de que ciertamente hemos tenido inocentes en prisión y que hay errores en las sentencias, hay errores judiciales. Pablo Perdón, Mata, perdón. perdón un momentito ahí, ¿verdad? Yo creo que ese es otro gran tema que nosotros tenemos que volver a pensar. Uno de los grandes desaciertos que a mi juicio tuvo la reforma con ocasión de la implementación del recurso de apelación de sentencia fue haber suprimido la causal de revisión por violación al debido proceso. Mire, yo recuerdo que antes de eso, en asuntos de delitos sexuales, en muchas ocasiones yo logré revertir en revisión lo que ya se había resuelto, en firme, por graves deficiencias. Hoy esa posibilidad no existe. Es decir, que nosotros estamos admitiendo en este sistema jurídico que existan personas condenadas o mal condenadas que están en prisión. Y eso es un tema que nos debe preocupar a todos. Si nosotros seguimos creyendo que el testimonio único, sin corroboración suficiente, sin corroboración alguna, es capaz de derribar la presunción de inocencia, vamos a seguir cometiendo ese mismo tipo de errores. La clave está en la corroboración. La clave está en la corroboración y no en entrar en los criterios que viene señalándose de la jurisprudencia española y que nosotros hemos venido adoptando y comencemos a utilizar los uno, 2, 3, 4 y ya prácticamente se nos ha convertido en una prueba tasada ese testimonio porque si se cumplen con tres de esos criterios serían suficientes para la condenatoria y ya nos quedamos, ok, entonces lo que estamos haciendo es un test, un check. Uno, dos, tres, ya se cumplió. No, señores, perdonen. Para mí esos criterios son absolutamente insuficientes si no tiene corroboración. Pablo Mata nos dice, desde que el ofendido presenta la denuncia, ¿cuánto tiempo pasa para que se llame al imputado, para que se le ponga en conocimiento los hechos de la denuncia? Ok, ese es un tema de política que tiene el propio Ministerio Público. Eh,
Los fiscales normalmente lo que hacen es investigar y prefieren acopiar la totalidad de la prueba y una vez que consideran que tienen toda la prueba, mandan a traer a la persona imputada. Pero esa no es la regla, porque en muchas ocasiones, según, entre comillas, no me gusta estar hablando de gravedad del delito porque es una calificación absolutamente absurda, pero según los hechos que se estén discutiendo, el fiscal o la fiscal manda a detener inmediatamente al imputado, ¿verdad? Y entonces, desde el inicio, con solo la versión, lo presentan, incluso le piden prisión preventiva. Hace menos de 2 semanas estuve en una situación de estas, sin ningún otro elemento de corroboración, porque lo que se requiere es una probabilidad, dicen ellos, lo que se requiere en estos inicios es una probabilidad mínima. Yo no he visto que la Constitución diga indicio comprobado mínimo. Lo que la Constitución nuestra dice que para que proceda la detención tiene que haber indicio comprobado. Comprobado. ¿Ok? Eso significa que en el análisis del fumus comici delicti, que es la probabilidad de la existencia del hecho delictivo, tiene que haber también elementos de corroboración. Insuficiente la versión de la víctima. Y aún así muchas personas están en prisión preventiva. Alerta, ahí vamos a poner una alerta porque ciertamente don Andrés nos estaba diciendo de que en un despacho judicial en Alajuela se indaga y acusan a los 3 días. Entonces, tenemos que tener claridad. Hay ocasiones en que al imputado le llega una solicitud de presentación para que se presente a, a indagarse y le llega esa citación de presentación y dice acompáñese de un abogado, si no aquí se le asigna en donde se nos permite aquella posibilidad de saber que ya tenemos un proceso y entonces nosotros como abogado podemos ir a pedir que se nos ponga en conocimiento ese proceso para traer a la víctima o para traer al imputado, perdone, a la intimación y a la indagatoria y prepararnos en esa indagatoria ya con el conocimiento del expediente qué actos de prueba le vamos a pedir ahí al Ministerio Público para no cerrar esa etapa de investigación. Porque si nosotros no pedimos un acto de prueba que nos interese tener, el Ministerio Público con la indagatoria, si ya tiene la prueba porque investigó para detener, entonces va a cerrar esa etapa de investigación y nos va a llevar a nosotros a ofrecer prueba a la audiencia preliminar en donde ya no podemos hacer actos de investigación, pero que sí podemos pedir algunos actos de investigación. Pero tratemos de que no se cierre con esa indagatoria, esa etapa de investigación. Si tenemos un dictamen psicológico, pues entonces verifiquemos con el consultor qué podemos pedir, que nos aclaren y nos amplíen ese dictamen psicológico, que ya eso nos va a dar tiempo, que nos aporten algunas situaciones propias de ese dictamen, que si ya tenemos algún conocimiento de que hay alguna situación que motivó a que la persona mintiera y tenemos algunos testimonios, pues aportemos esos testimonios y pedamos que esas personas sean recibidas su testimonio para darle a la fiscalía una versión tal vez diferente de la que ya la fiscalía tiene en relación con la información que tiene de la víctima o con la información que tiene de los testigos que aportó la víctima. No dejemos para la audiencia preliminar esa posibilidad de la defensa activa. Yo siempre les he dicho que la defensa tiene que ser activa en todas las etapas del proceso y puede hacer que la prueba que nosotros aportemos en la etapa de investigación permita que el Ministerio Público cambie su posibilidad de hacer la acusación y que vaya a generar hasta un sobreseimiento. ¿Quién quita? Casi siempre uno sabe que cuando hay una denuncia, en donde hay una manifestación, en donde existe ese grado de probabilidad, pues lo que viene es la acusación. Pero sí hay posibilidad de ofrecer prueba que nos vaya a permitir a nosotros ejercer una defensa adecuada. Este, Dice, vamos a ver, Marcos Aguilar, en estos casos en que son menores de edad los testigos, ¿qué adaptaciones o protocolos especiales deberían existir en el sistema judicial costarricense para garantizar que el testimonio del menor sea tomado de forma objetiva, de manera justa y sin revictimización? Ok. Sí, hay una resolución de la Sala Constitucional que aunque no existiera, de todos modos nuestra legislación procesal penal
tiene testimonios especiales y el tratamiento de testimonios especiales que son testigos, no solo víctimas, sino testigos personas menores de edad. Pero también hay una visión infantocéntrica que la Sala Constitucional ha venido dimensionando y ha venido señalando. Recuerdo un voto, yo no tengo la memoria como para citar los votos así del número, pero con muchísimo gusto, si lo requieren, lo busco y se los comparto. Sí recuerdo que redactado por el magistrado Paul Rueda, donde dice cuáles son las tres dimensiones que tiene esta visión infantocéntrica. Y uno es una regla de tratamiento. La regla de tratamiento significa necesariamente que la persona menor de edad debe ser respetada primero en su dignidad y luego en su integridad física y psicológica. Entonces, tiene que adoptarse todas las medidas, independientemente de lo que diga el Código Procesal Penal, que tiene normas muy concretas sobre el tratamiento de personas menores de edad. Me está hablando de testigos. Tratándose de víctimas, existe un ámbito de protección mayor, porque ya solo la edad se considera un factor de vulnerabilidad y entonces requiere una atención especial por parte del sistema de administración de justicia. Sí. Que hay una pregunta interesante de Glenda Bolívar. Buenas noches, Glenda, una compañera que desde que empezamos con la Defensoría Social Penal del Colegio de Abogados, pues nos conocimos ahí. Con respecto a indicar en los hechos que la persona menor de edad, 16 años, dice que tiene esa persona, está en shock, dicho sin examen psiquiátrico de fondo, en el cual se dice no recordar fechas, ni días, ni meses, cuando ocurrieron los hechos, pero recuerda hora aproximada y todo detalles presuntos del ataque. ¿Cómo se puede tomar o tratar ese testimonio de ese testigo único? ¿Ok? Es que vamos a ver, ya existe una primera valoración que es absolutamente errónea, porque ¿qué capacidad tiene la persona fiscal o el fiscal o la fiscala para decir que está en shock? Lo primero que debería de hacer es hacerse acompañar de un experto, pedir el auxilio de un psicólogo y, conforme a la ley de víctimas y testigos, antes de que continúe cualquier otro acto procesal, darle los elementos de contención y los insumos necesarios para que su declaración pueda corresponderse con la realidad que requiere nuestro ordenamiento jurídico, porque aquí hay un balance. Y hay que hacer un equilibrio y ponderar los dos intereses en juego. No se puede de ninguna forma sacrificar los intereses del imputado y sus derechos al conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho, pero también hay que conservar la integridad psicológica y mental de la víctima. Entonces, nuestro sistema garantiza eso y tiene las herramientas que las personas que tienen la obligación de implementar los mecanismos no tengan el conocimiento o no quieran hacer uso de esos recursos, pues ya es otra historia. Pero en general, vean que lo primero que tenemos es un sesgo de anclaje. Está en shock. Ya lo dijo, o sea, está en shock. Muy bien, si lo que existe es una percepción de que que tiene una desconexión, que la conducta es errática, porque eso es lo que se está mostrando, entonces yo inmediatamente, estando en esos zapatos, lo que haría sería llamar de inmediato a un psicólogo para que lo primero que pueda hacer es decir, esta persona requiere esta atención. Antes de cualquier acto judicial, lo más importante es la integridad mental, la integridad psicológica. Y luego de eso, pues entonces nos ocuparemos, ¿verdad? De si la víctima puede o no puede narrar los hechos. Eso ya es un tema secundario, pero no podemos, frente a una persona que tiene un problema que requiere atención no judicial, sino médica especializada, pues ni siquiera médica, de salud especializada, entonces hagamos lo que la lógica nos impone. Primero, preservemos la vida, la integridad física, la integridad mental y luego la administración de justicia. Aquí es importante comprender también que ya nuestra jurisprudencia y los tribunales de justicia han sido claros en
poder establecer que las personas menores de edad, bajo el contexto de un hecho de carácter traumático, no tienen la capacidad de poder establecer de manera precisa la hora o el día en que pasó, cuando los hechos que se están denunciando, cuando los hechos que se están investigando pasaron tiempo atrás. Y Mm, esto es claro lo que tenemos que decir, porque cuando el hecho que se está investigando es un hecho que sucedió y que se denunció en ese momento, pues ahí hay una precisión que tiene la víctima con el apoyo de la forma en que se revela el hecho y de la forma en que se tiene conocimiento y el momento. Porque lo importante es obtener de la víctima el hecho, o sea, el hecho que configura el tipo penal. Una vez obtenido ese hecho, vamos a buscar las circunstancias de tiempo y lugar. En los delitos sexuales es lógico y don Andrés no me va a dejar mentir de que nos vamos a encontrar algunas acusaciones en donde la temporalidad del hecho se circunscribe en un tiempo muy amplio. Y a veces dicen que entre el 1 de enero del año 2015 y el 31 de diciembre del año 2017 sucedió este hecho. Ya también hemos tenido claridad en que esta temporalidad vulnera el derecho de defensa y entonces hay que saber hacia dónde vamos. Entonces, Glenda, ¿qué es lo que ha pedido el tribunal o qué es lo que ha dicho la sala tercera de los tribunales de apelación? Bueno, que si el hecho se genera en un momento y hora en donde no puede ser precisado por la víctima, debe haber al menos alguna forma de precisar ese momento, como que si la persona estaba iniciando clases, como que si fue cerca de alguna actividad específica, porque la persona puede decir, mire, recuerdo que se estaba celebrando el Día del Padre, el Día de la Independencia, estábamos en Navidad, y entonces la fiscalía circunscribe ese hecho en una temporalidad que se enmarca dentro de esa fecha. En el mes de diciembre del año tal, cerca de las actividades navideñas, se dio esta circunstancia. Entonces lo importante es que la víctima sepa establecer cuál fue el hecho que configura ese tipo penal para después ayudarnos o para después verificar si dentro de su memoria está la ubicación en tiempo, el lugar, si era de día, si era en la mañana, si era en la tarde. O sea, todo esto es parte de la forma en que se va a obtener esa información. Y lo que decía Andrés de cómo se entrevistó a la persona, porque mire, esto me pasó, bueno, ¿cuándo? Recordás si esto fue en el día, en la mañana, recordás si esto fue entre semanas, si fue después de que saliste de la escuela y cuando dijiste que era después de la salida de la escuela, qué horario tenía. O sea, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo en esto. Me preguntan acá si esto va a estar grabado. Sí, estamos grabándolo en el Facebook Live. Ahí queda normalmente grabada la charla, pero también nosotros lo publicamos en nuestro canal de YouTube de la IPDCR. Don Andrés, para que un hecho sea, dice don Freddy Pincay, para que un hecho sea jurídicamente relevante como la comisión de un delito, se debe contar con los elementos de modo, tiempo y lugar. He visto acusaciones en algunos casos donde se denuncia un delito de abuso sexual por parte de un menor. Esos elementos muchas veces no se describen o inclusive no se dicen por el ofendido. La falta de estos elementos se podría alegar como defensa en delito de abuso sexual de personas menores de edad. Vamos a ver, los bastiones fundamentales sobre los cuales se sustenta nuestro sistema jurídico tienen una de las piedras angulares en la imputación. Y es más, cuando uno examina las normas sobre el debate, a partir del artículo 326 dice, el debate se sustenta en la acusación y se rige y luego ve. Es decir, la acusación es al mismo tiempo la fuente porque nos indica de qué defendernos y el límite porque le indica al tribunal un valladar infranqueable que no puede de ninguna forma trascender. La determinación espacial, temporal y modal de los hechos es siempre una garantía que no puede de ninguna forma ser quebrantada. Lo que pasa es que tratándose de delitos de naturaleza sexual, la jurisprudencia ha acotado el tema. ¿En qué sentido? Que es posible establecer márgenes con algún grado de racionalidad de tiempo. Entonces, don Rafael ponía
un ejemplo que resulta inadmisible, que sería, digamos, entre el 1 de enero del año 2015 y el 31 de diciembre del año 2017. Vean que ya estamos hablando de un asunto que no es absolutamente razonable, no podría permitir ningún ejercicio de defensa. Muchas veces lo que nosotros nos encontramos es que lo ubican por razón de la edad. ¿Qué edad tenía? ¿Por qué? Porque le preguntan que en qué grado escolar estaban. Entonces, lo que hacen es, si nació el 15 de agosto, van a decir, entre el 14 de agosto o el 15 de agosto de tal año y el 14 de agosto del año siguiente, entonces ya lo ubicaron el hecho temporalmente. Y espacialmente a veces es muy importante. Porque se quedan con que es que esto es un problema de sesgos de investigación. Porque como creen que es suficiente la versión de la víctima y todo el mundo está convencido de que es suficiente el testimonio único, la fiscalía no hace ningún ejercicio de investigación. Mire, si ocurrió en una casa y se dice que ocurrió en un cuarto y buscaba unos peluches, lo mínimo que podría hacer un fiscal objetivo y diligente es solicitar ir a esa casa, tomar las fotografías y verificar si estaban los peluches y dónde estaban los peluches. Entonces ahí ya tenemos elementos que pueden venir a ratificar o no. Pero como ya partimos del anclaje, el sesgo de anclaje, de que como lo dijo la víctima, es verdad y no mienten los niños, alguien lo dijo por ahí, porque eso es lo que realmente si viene eh, ahí en la mente. No es que los niños no mienten, pueden tener una distorsión de la realidad. ¿Ok? Entonces, como ya partimos de esa realidad, no hay mayor investigación. Vean qué fácil, porque normalmente llegan y dicen, ocurrió tal cosa en tal lugar, entonces sería muy útil que manden, investiguen y vean cuántas habitaciones hay. Y si estamos hablando, en este caso, puse peluches, de los peluches, y los peluches están a 1,5 metros y hubo necesidad de subirlo, y en ese momento se hizo el tocamiento, pues entonces ya por lo menos hay nuevos elementos que vienen a aportar. Pero lo que no tenemos es investigación. Lo que no tenemos, simplemente nos hemos acostumbrado a que ahí está el testimonio único y como no se requiere corroboración suficiente para la condenatoria, eso es lo que estamos tratando. Ese es el cambio de paradigma que necesitamos hacer. Esa parte, don Carlos García, efectivamente se cuestiona y dice de que si es posible condenar a una persona con un solo testimonio, pues sí, eso es lo que estamos ciertamente indicando y lo que nosotros decimos es que se requiere un testimonio y corroboración de ese testimonio. Pues sin embargo, nos hemos encontrado sentencias en donde está solo la manifestación creíble de la víctima sin una corroboración clara de esa credibilidad. Olger León, recordemos que existe una regla no escrita que a la víctima se le debe creer por sí, porque quiero y porque el Ministerio Público está para defender a las víctimas a ultranza. Bueno, es una manifestación respetable que no debería ser así. Ciertamente, sí, claro, hay una atención a una persona que se presume víctima de un hecho, hay una persona que también se presume responsable de un hecho y esa presunción tiene que respetarse. Y entonces el protocolo de atención, como dice don Andrés, establece esa posibilidad, pero eso no genera tampoco la posibilidad de que el ente ministerial no sea objetivo. O sea, hay un principio de objetividad que priva que tiene que respetarse. Ahora que don Andrés hablaba de esta posibilidad de decir qué pasó, y tal vez hay situaciones en donde en la manifestación de la víctima se dice yo estaba en la habitación viendo tele. Si la víctima me dice, yo estaba en la habitación viendo tele, pues yo lo primero que tengo que pensar es que a la hora de que yo hago mi interrogatorio, tengo que ubicar a la víctima en esa casa, preguntarle si en la casa hay televisores. Si dice, hay un solo televisor, ese televisor está en la sala, y entonces preguntarle, ok, mira, en la habitación hay televisor. Si la víctima dice que no, porque ya dijo que solo un televisor había, y la manifestación dice que estaba viendo tele en la habitación, pues ya iba perdiendo credibilidad, va perdiendo consistencia ese testimonio. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que nos dice Sebastián Fajardo, conocer, investigar y conocer el expediente desde, desde la carátula hasta el final. O sea, con la forma en que se están recibiendo los testimonios, porque si yo
tengo conocimiento de esa declaración, tengo conocimiento de la manifestación que se hizo ante un psicólogo, tengo conocimiento de la manifestación que se hizo a la hora de la revelación, tengo conocimiento de la manifestación que le hizo a un testigo y hay una manifestación de un testigo que está ahí puesta por el Ministerio Público en el expediente. Tengo que conocer todo eso para saber en el momento en que se da la declaración reina, la declaración principal, la declaración de juicio, qué consistencia tuvo esa manifestación con respecto a los demás actos de investigación que se tuvieron. Me, Este, me permite dígame, Juan Andrés, siga, sí. vean, yo creo que también hay un tema que aquí hay que tener claro. Vean. Yo no sé por qué existe esa tendencia muy generalizada de decir que el Ministerio Público es representante de las víctimas. A mí me parece que es una concepción absolutamente errónea. El representante del Ministerio Público ejerce la acción penal en nombre del Estado. Y si las víctimas quieren ejercer su propia acción penal, para eso existen las querellas. Pero de pronto nos hemos encontrado aquí en muchas ocasiones que dice fiscales y fiscalas, y tengo que decirlo con mucha experiencia, que viene a decirle, yo estoy aquí para representar los intereses de las víctimas, y se les olvida el principio de objetividad. Es que, cuidado, el fiscal no está para representar a los intereses particulares de ningún interviniente. El Ministerio Público, por disposición legal, está para ejercer la representación del Estado en el ejercicio del ius puniendi. Y eso es muy distinto. A veces corresponden o son equivalentes los intereses de las víctimas con los del Estado. Pero si existe conflicto, el Estado no puede de ninguna forma venir a ejercer representación legal de las víctimas. Por ahí don Andrés autorizó a que les pasáramos el trabajo del cual él está hablando, ya se los pusimos ahí en un mensajito, pero también a las personas que han estado conectadas se les va a hacer llegar a su correo para que lo tengan. Además de eso, también les compartí un articulito que escribieron dos psicólogos forenses costarricenses, mitos y realidades del testimonio. Léanlo, ese articulito es importante conocerlo porque nos habla un poco de esa realidad. Igualmente, don Freire, sí, claro que sí, la víctima va a presentar su testimonio, va a ser interrogada por el Ministerio Público y la defensa, la parte querellante y la parte actora civil tienen la posibilidad de hacer el interrogatorio. Es contradictorio y hay un debido proceso que se tiene que generar. Este, ok, Ahí veo un saludo a don Francisco Saborío, a quien le devuelvo un abrazo. Un gusto saludarlo a don Francisco Saborío. sí. Dice Blander Angulo, además, tomando en cuenta la temporalidad, hay casos en que se acusa como un todo, hechos que ocurrieron siendo la víctima menor y se extiende hasta cuando ya se es mayor de edad. Eh, Este, bueno, si hay una circunscripción en cuanto a la forma en que se dan los hechos, pues eso hay que valorar y si se corresponde al tipo penal que también se está acusando, ¿verdad? Porque acuérdense que hay diferentes modalidades y tipos penales que se configuran en diferentes edades. O sea, si se dice de que el hecho ocurrió cuando era persona mayor de edad, y se está hablando de que hubo consentimiento, pues no hay delito. Puede haber alguna otra circunstancia que no es la que se está generando. Ahí es conocer también un poco la teoría del delito. Eh, Don Daniel nos dice, ciertamente se debe explorar la credibilidad del testimonio mediante el interrogatorio, pero esa labor se dificulta cuando son menores de edad, de edades tempranas, me refiero a personas de 6 años o menos. ¿Qué recomendaciones puede aportar para interrogar este tipo de ofendidos sin ser muy invasivos, revictimizantes o drásticos con este tipo de testigos que tan amplio puede ser este interrogatorio? esa es una pregunta que, mire, eh, Tenemos que ser empáticos. hay un tema deontológico aquí. Hay un tema de carácter deontológico. Yo sé que estamos muy acostumbrados a que la revictimización, pero también la obligación, y estamos hablando del lado del defensor, que tiene, cada quien se asume la defensa del imputado es con su cliente. Y entonces tiene la necesidad, no la necesidad.
tiene la obligación de explorar todos los elementos, todos los aristas que tengan que ver con la defensa. No hay necesidad de ser agresivo. Eso es otra cosa, ¿verdad? Porque a veces los abogados, por nuestra propia actividad, tendemos a ser, a ver, no solo agresivos, sino que el solo hecho de estar en un estrado frente a un estrado nos vuelve intimidantes. Pero un, un interrogatorio bien construido, bien ideado, bien estructurado y además que entienda cuál es eh, la realidad de la víctima, eh, le va a ayudar. Ahora, por ejemplo, 6 años. Usted pone un tema muy interesante. ¿Qué exploraría yo para pensar en eso? En primer lugar, documentaría en la doctrina, y sobre esto hay mucho, ya don Rafael ha citado aquí en varias ocasiones, y yo también, Antonio Manzanero, solo para citar, digamos, uno que es bastante conocido y me parece que bastaría con eso. Hay un articulito y un librito de Víctor de Paula también. Sí, pero vamos a ver, pero tratándose, digamos, del tema de memoria de testigos de 6 años de edad, que tiene que ver con los modos, la memoria, los momentos de la recuperación, el almacenamiento, ok, eso nos va a guiar para formular un buen interrogatorio, sin ninguna forma revictimizar, ok. No es que existe prescrito o preconcebido o machoteado, para decirlo de la forma más alegórica posible, cómo debe hacerse el interrogatorio. Porque si en realidad estamos apuntando por ciencia y si estamos hablando de ciencia y ciencia del testimonio, psicología del testimonio, pues esas condiciones no tendríamos ni que prepararlas nosotros, lo tendría que preparar el psicólogo que conoce sobre esta materia y nos va a decir, en esta etapa de su desarrollo neurológico, en esta etapa de su desarrollo, esta persona está en condiciones o no está en condiciones de contestar esto y esto y esto. Y a partir de ahí, uno guía. Cuidado, no caigamos en la tentación de ser todólogos. Los abogados en el derecho penal tenemos esa nefasta tendencia. Auxiliémonos de personas que en otras disciplinas conocen de su materia. Yo sé que hay un tema a veces de recursos de nuestros clientes y que no todos los clientes tienen las posibilidades, pero también uno está en la obligación de decirle, su libertad de sus próximos tantos años es la que está en juego, así que hay que hacer todo el esfuerzo posible. Alerta, otra alerta que yo sé que Andrés la va a comprender. Aquí no solamente tenemos que saber que interroga la fiscalía, que se recibe el testimonio y se trata de recibir ese testimonio de la manera menos sugestiva o con preguntas menos sugestivas posibles. Sin embargo, el testimonio de personas menores de edad, como es un testimonio especial, se permite alguna flexibilidad en la forma en que se tiene que tratar. Vamos a escuchar siempre al tribunal decirle a la persona menor de edad, esté tranquila, esta es tal persona, esto es tal, nosotros estamos aquí, si usted quiere contar, si no quiere contar, o sea, todo esto va a ser parte del proceso. Hay ocasiones en que el Ministerio Público, con base en la manifestación que da la víctima, a veces también por una falta de pericia en la forma que se interroga, no logra obtener de la persona menor de edad lo que a nosotros o lo que a él le interesa tener para acreditar con esa manifestación el cuadro fáctico del Ministerio Público. Si nosotros tenemos claro de que ese testimonio no dañó nuestra teoría del caso, no tenemos por qué preguntar. O sea, tenemos que también decir, yo no vengo aquí a jugar, soy el que pregunto, soy el que quiero hacer mi ejercicio porque soy el actor del proceso. No, tengo que valorar y ver si ese testimonio que la víctima dio dañó la teoría del caso mía o acreditó la teoría del caso del Ministerio Público. Y también tengamos cuidado, porque hay ocasiones en que el Ministerio Público no logra acreditar, nosotros no preguntamos porque no se acreditó y quiere el tribunal tener protagonismo dentro del proceso. Y entonces puede el tribunal cuestionar, sí, el tribunal puede cuestionar
dice la norma que para efectos aclaratorios, siendo objetivo y siendo imparcial. Pero también nosotros podemos plantear objeciones a las preguntas que hace el tribunal, porque si el tribunal toma la decisión de interrogar, está con las mismas reglas de interrogatorio de las partes. Y entonces nosotros tenemos que también ser enfáticos en esa situación. Particularmente a mí me sucedió una situación en donde el Ministerio Público no acreditó la teoría, tomé la decisión de no preguntar mucho porque no tenía daño en la teoría del caso y una jueza en un tribunal empezó a preguntar. Cuando iba por la pregunta número 15 ya yo había anotado todas. Ok, levanté la mano, hice ver al tribunal que ya se estaba perdiendo la objetividad, la imparcialidad y que el tribunal no estaba para hacer el trabajo que el Ministerio Público no hizo o que la defensa no hizo. O sea, que el tribunal está para ello. En ese Ujú. caso me acuerdo que esa sentencia, la primera fue condenatoria y el recurso de apelación, con base en eso, una sentencia inclusive de apelación de doña Rosaura Chinchilla, este, anuló por la falta de imparcialidad y de objetividad. Entonces, Andrés, esto también es importante que lo acotes en relación con eso. ¿Qué pasa con esa teoría del caso si no se me, si no me hizo daño? Sí, tiene que ver con una pregunta de don Frederick, a quien también saludo muy afectuosamente. Este, mire, eh, 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 la estrategia procesal, la estrategia procesal, uno Ujú, la diseña inicialmente, ¿ok? Pero si hay algo que resulta mutable, son las condiciones del debate, porque uno no puede decir qué es lo que va aconteciendo, porque las reglas precisamente de la inmediación y de la concentración hacen que en determinado momento eh, como en los programas esos, las reglas van cambiando. O sea, se puede, uno no puede quedarse con una posición absolutamente férrea de que voy por esta línea y entonces voy a preguntar esto y esto y esto. Mire, en el ejemplo que está poniendo don Rafael, el Ministerio Público no hizo su trabajo, no logró que la víctima hiciera una explicación de los hechos conforme al objeto del debate, que es la acusación. Pues simplemente yo no tengo que venir a lucirme o ganar o demostrar que me estoy ganando los honorarios preguntando. Es que la estrategia procesal lo que indica es, si el ente acusador es quien debe acreditar el hecho, y aquí uno lo que tiene claro es qué es lo que debe acreditar la contraparte, entonces simple y sencillamente yo no pregunto porque no lo acreditó, porque me puedo hacer daño con una pregunta mía. O sea, le puedo hacer daño a la teoría del caso. Bueno, entonces vamos a ver, don Frederick, si pusieron a declarar al imputado y ya reconoció algunos aspectos desde el inicio, ¿verdad? Ya entonces usted está abonando en algo a la teoría del caso, porque recordemos que la declaración del imputado no es no solo, no es solo un medio de defensa, sino además un medio de prueba. Puede utilizarse como los dos. Entonces el tribunal podría utilizar alguno de los elementos aportados por el imputado para condenar. No existe una regla de si al final, al principio, a la mitad o donde... Eso no existe porque la estrategia procesal depende de lo que usted tenga en función de lo que vaya a declarar la víctima o las víctimas, porque a veces son varias. Entonces, si como en el caso de don Rafael, el Ministerio Público no logró acreditar, yo no pregunto, yo diría, ya el imputado lo traigo preparado, quiere declarar. Muy bien, pero no dijo nada, ¿para qué lo voy a poner a declarar? Evidentemente, ahí tiene que haber un cambio de la estrategia, pero la estrategia también supone que usted diga, si no logran acreditar, yo no lo voy a poner a declarar porque me puede afectar. Entonces, uno se plantea, escenario uno, declaró, me afectó, entonces lo voy a poner a declarar. Escenario 2, lo que declaró es insuficiente o no declaró. ¿Ok? No declaró, evidentemente no.
Y si es insuficiente, ok, tengamos presente que el principio de más allá de toda duda razonable como estándar de prueba debe hacer prevalecer una absolutoria. Entonces, digamos que es un planteamiento inicial, prejuicio sobre que, o sea, antes del juicio, no como prejuicio en el sentido literal de la palabra, de cómo voy a diseñar la estrategia en el escenario uno y en el escenario 2. Recomendación de mi parte. Siempre me cuestionaba lo mismo que nos plantea el colega, si declaro al inicio, declaro al final. Y como bien dice Andrés, eso depende de la teoría del caso que yo tengo planteada. Porque si yo tengo claridad de que mi cliente es inocente y tengo cómo acreditar eso, pues probablemente tome la decisión de que declare de primero. Pero si no tengo claridad de ello, pues lo más recomendable es esperar y ver cómo se va desarrollando el proceso y saber si declara o no declara. Y tengamos claro también de que si lo ponemos a declarar, requerimos de una preparación con nuestro testigo para Ajá. saber qué es lo que yo quiero que mi testigo me aporte al proceso. Y además de eso, tener claro de que el imputado puede declarar y no contestarle preguntas a nadie. Puede declarar y contestarle preguntas solo al abogado defensor, pero en el momento en que lo voy a sentar, yo le hago ver al tribunal, mi representado va a hacer una manifestación y solamente va a contestarme preguntas a mí, su abogado. Mi representado no le va a contestar preguntas ni al tribunal ni a la fiscalía. Ese es un derecho que tiene él constitucional y que puede hacerlo. Puedo sentarlo a que haga solo la manifestación y si esa manifestación me fue suficiente, yo como abogado no le pregunto más. Pero también eso es, porque si lo vamos a tirar a la libre, a decirle, ah, no, si él va a contestarle preguntas a quien quiera, es capaz que en una pregunta nos cuenta don Juan Diego Castro y doña Dunia Chacón una situación que pasó en donde la pregunta del tribunal fue sentenciadora, a pesar de que don Juan Diego había dicho no conteste nada, no pregunte o tal situación, pero sí tenemos que tener claridad de eso. Lo importante aquí es saber que nosotros como defensores, como querellantes, como actores civiles o como acusadores, si somos fiscales, tenemos que plantearnos una teoría del caso y conocer eso correctamente. Don Andrés, yo creo que ya tenemos todo aquí contestado. Vamos a ver. ¿Qué pasa si durante la etapa de investigación preliminar el Ministerio Público no solicitó la valoración de la presunta víctima? ¿Es indispensable, don Andrés, tener esa valoración de la víctima o puede irse el tribunal, el fiscal, con la declaración, con un testigo, sin esa valoración? Bueno, es que en realidad, a ver, cada parte construye su propia estrategia procesal y su propia teoría del caso. Lo que yo puedo decir al final, y casi que es como un epígrafe en esto de que hemos estado diciendo, es, sin corroboración, el testimonio único es insuficiente. Eso es lo único que yo puedo decir. Si, si hay, si hay otra forma de actuar, me parece que no se corresponde con las exigencias de nuestro Estado de Derecho. Este, Don Andrés dice algo muy claro. No necesitamos ese dictamen psicológico ahí. Si el Ministerio Público consideró que no lo necesitaba, el Ministerio Público perdió tal vez un elemento, un indicio de corroboración que pudo haber servido para algo. Yo particularmente, cuando genero conclusiones, hago un listado de las actuaciones que el Ministerio Público hizo a partir del momento en que se presentó la denuncia. Y normalmente hago esta manifestación que dice Andrés, bueno, el Ministerio Público recibió la denuncia, pero el Ministerio Público no hizo ningún acto de investigación para corroborar esta denuncia. ¿Qué hizo? Se presentó la denuncia en tal fecha y si hay algún acto ahí que se hizo, ponerlo y ver si esos actos de investigación que hizo el Ministerio Público fueron para corroborar. Porque también si de la manifestación se generan algunas otras circunstancias en donde se podía haber establecido la existencia de un testimonio, la existencia de un acto de corroboración, yo puedo hacerle ver al tribunal
que la investigación fue deficiente y que la investigación no aportó dentro de lo que el Ministerio Público tenía y que se contentó con solo la manifestación. Porque si en esa manifestación dice, yo le conté a mi tía y el Ministerio Público no se preocupó por traer a la tía, bueno, ¿qué le contó a la tía? Ahí genero yo una duda. O sea, le genero una duda al tribunal de la corroboración que no se hizo y de la deficiencia de la investigación. Don Andrés, dicen que quieren que les vayamos a dar la charla a los jueces y jueces penales del primer circuito judicial de Guanacaste. No, no. Bueno, bueno, vamos eh, a ver. A ver, he visto sentencias, ¿verdad? A lo largo del país. Hace poco vi una de Punta Arenas, una que decía que la niña lloró y que eso impresiona al tribunal que está diciendo la verdad. O sea, yo pensé que eso ya lo habíamos superado hace 15 años, ¿verdad? No es un tema de Guanacaste, no es un tema es país. vallecentrista, es un tema de cambio de paradigma. Por eso estamos en este tipo de charlas. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer, decía perfecto Andrés Ibáñez, usted puede tener la razón y que no se la den, pero no deje de pedirla. O sea, es nuestra obligación saber que aunque sigan resolviendo con criterios no cognitivistas, subjetivos, intuitivos, nosotros tenemos que insistir en que la forma correcta de decidir es la que estamos planteando, ¿verdad? Los Eh, expertos eh, de... perdón, y me parece que probablemente los tribunales de juicio se equivocan, pero tengo serias dudas de que esté ocurriendo ya lo mismo con los tribunales de apelación. A la lista de personas que don Rafael señaló, yo quisiera agregar a otra persona que ha venido haciendo un trabajo muy interesante, que es Alfredo Araya, desde que Ah, estuvo don en el Alfredo. Tribunal de Cartago, que Está en comenzó el Tribunal Penal ahora y, de y crimen ahora está organizado. en el de apelación de sentencia del segundo circuito judicial, que me No, ya parece, se pasó a crimen organizado. Está ah, en bueno, GEO. mal cambio. Pero las sentencias son también bonitas. Mire, les voy a dar una recomendación. Ubíquese en la sentencia 2025-0619 del Tribunal Segundo de Apelación del Segundo Circuito Judicial. Una sentencia con doctrina, con todo lo que hemos hablado nosotros y mucho más allá. A mí la logré obtener hace unos días y créanme que no he terminado de leerla, pero estoy impresionado por esa sentencia porque va a ser una base para mucho de lo que nosotros tenemos en la defensa. Otra cuestión es que, como dice don Andrés, aquí no es una cuestión de qué se hace o qué no se hace, es una cuestión de qué se estudia, cómo se estudia, porque también los expertos en psicología del testimonio nos dicen a nosotros que la persona puede estar brindando un testimonio creyendo que lo que está diciendo es verdad y es una mentira. O sea, y entonces tenemos que verificar porque existe también esa posibilidad de tener una persona que cree que no está mintiendo, pero lo que está diciendo es mentira. O sea, y los expertos nos dicen cómo podemos nosotros corroborar y también desacreditar eso. Don Andrés, creo que la mesa quedó abierta para un conversatorio diferente, para un conversatorio con un tema más allá de lo que hemos estado conversando y vamos a dejarlo para conversar y hablar un poquitito precisamente de esta forma, del cuestionamiento que han tenido los compañeros que han estado conectados, pero te agradezco mucho. Muchas No, gracias por tu no, disposición. gracias, Sé que estás gracias. en Pérez Celedón, que mañana tenés un juicio de esta naturaleza y que es parte del estudio que tenemos por acá. Y agradecerte que siempre has estado por acá. Muchas gracias a las personas que se No, mantuvieron, a todos. no, Don Andrés, muchísimas gracias por la invitación, encantado, y cuando ustedes lo requieran y lo tengan a bien, pues ahí estaré. Que pasen muy feliz noche. buenas noches, que la pasen bien. Gracias.